Buenas tardes a todos y todas. Me incluyo en esta parte de la cuestión gramatical inclusiva. No estoy de acuerdo con el TODEX, hago una pequeña aclaración. De hecho, ya fue declarado ilegal en Argentina y por la Real Academia Española, por la RAE. Pero bueno, dentro de la inclusión tenemos el esquema de que efectivamente tendrá que buscar la RAE alguna otra cuestión gramatical que comprenda todos los géneros sin tener que entrar a cuestiones como esas que suenan redundantes. Después de esta breve aclaración, agradecer a la Universidad Don Bosco, agradecer al H Ayuntamiento de esta ciudad y desde luego a algo que consideramos nuestra casa, Canacintra Uruapan. Por la oportunidad de estar nuevamente platicando con ustedes. Previo a iniciar, debo de comentarles que he procurado seguir algunos de los temas que han sido impartidos por distintos conferencistas, compañeros ponentes, concretamente sobre el compliance y sobre la contratación de personal subordinado, porque considero que se ligan perfectamente con los temas que Grupo Aboga en esta ocasión presentará para ustedes. Si escuchan alguna versión distinta sobre algo de lo que comentaron los compañeros, bueno, mientras no esté apoyado en fundamentos jurídicos, dejará exclusivamente como una apreciación personal el comentario para cada uno de los ponentes, a los que manifiesto de antemano mi respeto. Una vez hechas estas pequeñas aclaraciones y esperando les resulte interesante la pequeña plática que vamos a tener, iniciamos. La responsabilidad empresarial en materia jurídica. Se cree de manera equivocada que la empresa, una vez cubierta en varios esquemas y con la argumentación básica y la documentación básica, elude las responsabilidades que en derecho le corresponden. Cuestión que es totalmente falsa y sobre la que trabajaremos la presente ponencia. Las ramas principales donde existe una responsabilidad para la empresa lo son en materia civil de contratos o contractual, para responsabilidad civil objetiva, que es un mecanismo a través del cual se le puede obligar a la empresa a cubrir las cuestiones que no estén contempladas en alguna otra legislación. La responsabilidad penal empresarial. Sé que para muchos resultará curioso, increíble o novedoso el saber que la empresa como ente moral, como esa persona imaginaria que tenemos en el derecho societario, puede cometer una conducta típica que lo lleve a una responsabilidad penal. La responsabilidad fiscal empresarial. Actualmente el SAT está encargado de esta parte y bueno, las multas no son pocas. Hace algunos años comentábamos sobre la creación de las sumas y desvincularlas o desindexarlas del salario para efectos de pago de cuestiones que no tuvieran que ver con la relación laboral. Y bueno, la autoridad actualmente les va a fincar las multas entre un mínimo y un máximo de UMAS. La responsabilidad de seguridad social de la empresa. El medio ambiente laboral cada vez se vuelve más obligatorio. No es lo mismo llegar a un centro de trabajo que tenga todas las cuestiones establecidas a través de comisión y todas las condiciones para tener un medio ambiente laboral saludable, a llegar a una empresa que ya tenemos como un mecanismo de aprehensión y estresor. Deberá en su momento observarse la cuestión de la seguridad social, que va empatada junto con el reglamento de la ley del Seguro Social, el correspondiente reglamento de enfermedades y desde luego las NOM de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La responsabilidad laboral de las empresas.
Quizás esta la más conocida por todos y en la cual nos detendremos un poquito más. Y finalmente señalar que actualmente existe una empresa socialmente responsable. Cada una de nuestras empresas debe de trascender más allá del círculo que establece ese edificio, esa construcción, esas oficinas, ese inter. Cada vez debemos de hacer una empresa socialmente responsable con acciones hacia el resto de la sociedad. Acciones benéficas, desde luego. Canacintra es promotor de ello conjuntamente con la Semana de la Cultura Laboral como empresa socialmente responsable. Invita cada Semana de la Cultura Laboral a un par de eventos, en este caso de reciclar, por ahí cuestiones de carácter electrónico, etcétera. Y desde luego a la siembra de árboles que nos hacen tanta falta, de pinos en concreto. Esta parte también la llevaremos un poquito en contexto. Y desde luego vamos a tocar solo la parte que corresponde a las leyes principales. Verbigracia decir que para cada caso existirán leyes secundarias y serán en casos específicos. En caso de alguna duda estaremos a su disposición con todo gusto. ¿Qué es la responsabilidad civil? La legislación mexicana la define como la obligación de pagar de una persona física o moral por los daños y perjuicios ocasionados en el patrimonio de otra persona. Y de aquí tenemos dos figuras, que es daño y que es perjuicio. Daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Cada uno de los comentarios va acompañado de su fundamento jurídico. Debemos de recordar que en materia jurídica tenemos leyes federales y leyes estatales. En este caso se está haciendo referencia a la ley federal o a los códigos federales. ¿Qué pasa cuando son de carácter estatal? Solo debo de buscar el concepto similar en el código correspondiente al estado en el que estoy. Reitero la aclaración. Daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación. El perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera de haber obtenido con el cumplimiento de la obligación. Las obligaciones pueden estar previstas en una declaración unilateral de voluntades a través de un convenio o un contrato. Haciendo un paréntesis aquí sobre convenio y contrato. Tenemos compañeros juristas, tenemos aquí contadores, personas de trabajo social, etcétera, que suelen confundir un poquito el convenio con el contrato. Son dos figuras distintas. El contrato se ajustará a los parámetros que la ley me permite y el convenio será el acuerdo de voluntades que más allá de la ley, mientras se trate de cuestiones lícitas, podemos celebrar entre las partes. Es decir, son como el árbol, uno de ellos, y como la rama, el otro. Esta fase de la responsabilidad civil se desprende de los contratos, como lo señalamos hace un momento. Y la ley nos define que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios producen o transfieren las obligaciones y derechos tomando el nombre de contratos. Reiterando lo que comentábamos, son dos figuras jurídicas distintas pero complementarias en su momento. Existe una responsabilidad civil contractual cuando no se cumplen las obligaciones de dar, de hacer, no hacer y de tolerar. Obligaciones que tenemos en los convenios y en los contratos.
Aterrizándolo a la materia que se ve en esta semana de la cultura laboral, en materia laboral, dentro de un convenio o un contrato de trabajo, las partes estarán obligadas a lo que se establezca en cuanto a las condiciones laborales. La prestación del servicio, el pago del salario, el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, todo esto enmarcado en términos de la Ley Federal del Trabajo. Debemos de recordar que hay obligaciones de trabajadores y de patrones, y dentro de la Ley Federal del Trabajo también existen obligaciones de dar, de hacer, de no hacer y de tolerar. Son parte básica en la licenciatura en Derecho, sobre todo en Derecho del Trabajo, dentro del área sustantiva. Cuando por alguna causa se establece alguna prohibición que por ley perjudique a un tercero, esta responsabilidad será de carácter extracontractual y como consecuencia de lo anterior estará sujeta a una responsabilidad civil objetiva a efecto de ser reparada. Es decir, un tercero puede ser dañado por el contrato que yo celebre con otra persona, sí. No me lo puede demandar de manera directa en la vía laboral porque no es un trabajador. Tendrá que buscar la alternativa y que lo es la responsabilidad civil objetiva que tiene como causa la responsabilidad civil contractual al tener esa falacia o esa ilegalidad extracontractual. Para las partes, la empresa tiene la obligación de realizar los contratos en los términos que enmarca la ley. No solo la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit. No debemos de olvidar la Ley del Fonacot, el reglamento de Fonacot para estos efectos, y no debemos de olvidar también la Ley del Seguro Social. La materia laboral es tan amplia que no solo abarca lo que dice la Ley del Trabajo, Ley Federal del Trabajo, abarca también la seguridad social. Y por ahí nos permitimos señalar que más tarde tendrán una plática sobre los mitos laborales. Ya les explicarán más tarde por qué motivo es un mito laboral el que solo existe el seguro social. Y existe gente que cree que el seguro social es la seguridad social. Mito que será desvirtuado con fundamento en el momento oportuno. Responsabilidad civil objetiva. A través de esta figura jurídica, la persona que resultó con algún daño o perjuicio en su patrimonio, puede reclamar a la empresa, evidentemente, la resarcición del daño, el pago del cumplimiento de ese daño, o bien el otorgamiento de la cantidad que como perjuicio dejó de percibir. Tendrá que hacerlo en la vía civil y a través de esta figura, la responsabilidad civil objetiva. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior. Es decir, si yo provoqué un daño, la persona a la que dañé puede solicitarme que las cosas las deje en el estado anterior, en el estado que las tenía antes del producimiento de ese daño. O bien puede optar por el pago de los correspondientes daños y perjuicios. Esto de manera optativa y voluntaria. Pero también si ese daño causado es de imposible reparación, ya no hay materia o no existe realmente algún modo de que las cuestiones puedan regresar al estado que estaban antes del suceso, por ley se va a determinar y establecer el pago del daño y perjuicio que le ocasioné y que debo de resarcirle a ese tercero. Reitero, el hablar de empresa, hablamos de patrón.
A veces omitimos al patrón persona física. También a él le aplica, no solo a la empresa como unidad económica o ente de producción de bienes y servicios. Responsabilidad civil por hechos ilícitos. Nada nos impide poner alguna cuestión que vaya contraria a la ley. Esta situación será nula de pleno derecho, pero una vez ejercitada ante la autoridad competente. Como ejemplo y sobre la materia tratada, podremos señalar que en un contrato de trabajo algún trabajador podrá pactar que se le pague un salario inferior al mínimo. Dicha cuestión sabemos los que nos dedicamos a esta materia que es nula de pleno derecho, pero no quiere decir que en la realidad no pase. Los criterios actuales del nuevo sistema de justicia laboral obligan a la autoridad a una serie de principios que deben de ser observados, entre ellos el de primacía de la realidad. Ese principio de primacía de la realidad implica, desde luego, que el juzgador tiene que observar no solo lo que dice la ley o lo que dicen los documentos, sino lo que lógicamente pasa dentro de nuestra sociedad. En este pequeño ejemplo, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece claramente que son nulas las renuncias de derechos que los trabajadores hagan a las indemnizaciones, prestaciones, etcétera, y demás cuestiones. Dentro de estas prestaciones encontramos el salario. Y como consecuencia de lo anterior, si algún trabajador firma ese contrato, automáticamente la empresa no va a pagar el salario superior. ¿Pero qué creen? Cuando yo timbre mi nómina y se detecte tanto por Seguro Social o el SAT que no estoy pagando el salario mínimo, automáticamente subirán a ese trabajador al salario mínimo y estaré sujeto a las verificaciones que tengan que hacer las autoridades correspondientes. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus visitas, sobre todo las extraordinarias sobre condiciones de trabajo, puede detectar dicha falla, y debemos de recordar que en esas visitas y como consecuencia de ello puede resultar que esa cuestión ilícita sea observada por la autoridad y de nuevo se tenga que pagar una multa muy gravosa. Y aquí no confundir, la multa no es en salarios mínimos, no importa que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sea una autoridad de orden administrativo para efectos laborales. Ese procedimiento administrativo la faculta para sancionar a los patrones y lo hará en UMAS y no es nada barato. Si el daño o perjuicio, además de no ser equiparable, como lo poníamos de ejemplo en el salario, causa algún otro menoscabo a ese trabajador, la empresa deberá además de enfrentar la cuestión reparatoria. Podemos señalarlo prácticamente en las cuotas de seguridad social. Si yo pago un salario distinto como salario base de cotización a lo establecido legalmente, estaré sujeto además a una multa, perdón, a actualizaciones, multas, recargos y en su caso gastos de ejecución por una auditoría que me obligará a pagar esos daños y perjuicios por ese menoscabo adicional al hecho ilícito que pacté dentro de ese contrato. Saliendo de la parte laboral y regresando a la parte civil, en materia civil prescriben en 2 años las responsabilidades civiles provenientes de actos ilícitos que no constituyan delito. La prescripción corre desde el día en que se verificaron o sucedieron los actos o hechos. Prácticamente la empresa queda obligada al cumplimiento de aquello que fue pactado. Si fue una cuestión ilícita,
tendrán solo 2 años para reclamarme el cumplimiento, ya sea del resarcimiento de los daños y perjuicios, o en su caso, que las cosas regresen al estado anterior con la persona que haya sido contratante. Como ven, cada una de las responsabilidades nos va guiando a la siguiente. Y nos encontramos ahora con la responsabilidad penal empresarial. Y para esto, los que estudiamos derecho debemos de recordar las figuras de la tipicidad y atipicidad. Esto es cuando una conducta señalada o establecida por la ley encuadra con la acción o el acto que hemos cometido, será una conducta típica y será susceptible de ser aplicado el el Código Penal en la parte conducente. Si no se reúnen la totalidad de elementos que nos pide el delito, bueno, será una conducta atípica. La responsabilidad penal empresarial se da por acción o por omisión y puede ser en un delito instantáneo cuando en ese mismo acto, en ese mismo momento, se realice la conducta. Puede ser permanente o continuo cuando este sucede y sigue presentándose en distintos tiempos. Aquí reitero, regreso un poquito a la cuestión laboral para efectos de dejar más claro el punto. Regresamos a esa parte del salario, si fuera un contrato laboral. Si yo pacté el pago de un salario mínimo, lo que ya sabemos que es ilegal, perdón, inferior a un salario mínimo, cada que pago ese salario, el acto se seguirá generando. Es algo que conocemos como de tracto sucesivo. Es decir, esa condición se actualiza cada que hago el pago de manera ilegal. Y la temporalidad empezará a correr desde que yo hice la última vez esa acción, que fue continua y en distintos tiempos. Regresamos a la diapositiva. Es continuado cuando con una unidad delictiva o con varias. El sujeto pasivo viola el precepto legal, viola la disposición de la materia. Cuando la conducta se realiza además con dolo, esto es con la plena causa y conocimiento de que lo que estoy haciendo es totalmente ilegal. Ese conocimiento previo de esta acción evidentemente agrega otro elemento. Esa conducta dolosa conduce a la culpa. Esa culpa es el resultado de ese conocimiento previo que yo tenía de que el acto que realizaría sería de carácter ilegal. La consecuencia será que dolo y culpa serán la causa-efecto para los que manejan seguridad social o quienes nos acompañan y conocen algo de medicina del trabajo o alguna cuestión de este tipo, deben de recordar la causa-efecto. En este caso, el dolo es la causa, el efecto será la culpa. En virtud de esta violación, a un deber del ciudadano que debía y podía observar según las circunstancias y condicionales, a las personas jurídicas y a quien marcamos también a la persona moral, no solo a la persona física. Existe la creencia errónea que las personas morales no son sujetas de responsabilidad penal. Sí, vamos a poner una serie de ejemplos a efecto de determinar cuáles delitos pudieran darse en determinado momento por una persona moral, sin que esto los excluya, que este delito pueda ser cometido por una persona física patronal. El primero, el terrorismo y terrorismo internacional. Debidamente reglamentado,
por los códigos penales. Segundo, el uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo. Creo que los dos se sobreentienden, pero si hubiese alguna duda, reitero, con todo gusto lo dejamos para el espacio de respuestas. Delitos contra la salud. A raíz de esta narcocultura que se vive en la sociedad, creo que es de sobremanera explicarlo. La corrupción de personas menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado de hechos, del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Aquí voy a poner otro ejemplo en materia laboral a efecto de aterrizarnos un poquito más. Ese trabajador con el que pactamos un salario mínimo, además de todo, es menor de edad o es una trabajadora embarazada, pertenece a algún sector o grupo vulnerable. En estas condiciones debemos de establecer que además se está cometiendo la corrupción de menor y de igual manera en el segundo de los supuestos se estaría estableciendo una discriminación. Se supone que la persona embarazada no tiene la capacidad para renunciar a ciertos derechos como lo sería el salario. El menor de edad evidentemente no tiene conciencia jurídica sobre los actos o hechos que celebra. Por lo tanto, si yo celebro con él un contrato viciado totalmente de dolo y de culpa y obligo a ese menor a realizar actividades ilícitas, evidentemente estaré en este supuesto de la corrupción de personas menores. La propia Ley Federal del Trabajo de nueva cuenta sirve de ejemplo para este supuesto. Las personas menores de edad, a partir de los 16 años, pueden prestar servicios con ciertas condiciones. Una de ellas, no hacerlo en jornada nocturna. Otra de ellas, no puede sobrepasar las 3 horas de prestación sin un intermedio, sin un lapso que permita el desahogar sus cuestiones fisiológicas. No puede prestar servicios en establecimientos que por su propia naturaleza no son propios para un menor de edad. Reitero, en la manera de lo posible buscaré ejemplificar la parte penal, equipararlo con algún supuesto laboral para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del mismo. El tráfico de influencias. Me voy a permitir saltarme este punto porque mis opiniones políticas afectarían en demasía esta ponencia. El cohecho, algo que hemos escuchado bastante. El cohecho, para que exista, es la famosa corrupción que tanto se nos cuenta. Debe de haber un funcionario público y debe de haber alguien que le proporcione a ese funcionario público un estímulo de carácter ilegal para llevar a cabo una actividad que por sus propias funciones debería de hacer sin necesidad de tener un estímulo extra. Comete el delito de cohecho tanto el funcionario como la persona que le otorga ese estímulo, llámese de carácter económico, de carácter en bienes, alguna cuestión emocional, algún detalle de este tipo que obliga al funcionario a llevar una conducta distinta a la que por ley debe de observar. Falsificación y alteración de monedas. Contra el consumo y la riqueza nacional. El tráfico de menores o de grupos vulnerables. La comercialización habitual de objetos robados, muy común en ciertos tipos de empresas. Nos llevamos a veces la sorpresa que algunos instrumentos de la empresa, algunos bienes de alguna empresa son sustraídos de manera ilícita y nos hemos encontrado con los mismos objetos en alguna
otra empresa o en poder de alguno de los trabajadores. Representantes patronales o trabajadores por sí solos, pero en este caso debemos de recordar es responsabilidad penal empresarial. Es delito comprar objetos robados. Máxime actualmente que todo está debidamente soportado en su mayoría por procedimientos de identificación como los códigos QR, números de serie, modelos, etcétera. El robo de vehículos y posesiones, comercio o tráfico de estos. El fraude, el encubrimiento y algo que se está persiguiendo actualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Empresa, patrón, persona física o moral, debo de conocer el origen de los recursos que estoy utilizando. No es necesario que esos recursos provengan del crimen organizado por algunas actividades de esa naturaleza. Si yo manejo dinero que no ha sido debidamente fiscalizado, la Unidad de Inteligencia Financiera dará paso a abrir una una denuncia a través de este mecanismo y la Fiscalía tendrá que abrir una carpeta de investigación por el uso de recursos de procedencia ilícita. En tanto no demuestre yo el origen legal de esos fondos, contrario a derecho, porque sabemos que primero deben de acreditarme y no presumir el delito. En materia de recaudación, recuerden que no es así. El obligado tiene que acreditar primero el origen de los recursos. Si no los acredita, la presunción que tiene la autoridad será suficiente para iniciar una instancia penal para la empresa. Contra el ambiente, ¿qué podemos decir? Aprovecho este punto para recordar a un gran amigo que falleció a consecuencia de una defensa de estos recursos naturales en nuestra ciudad. La quema por empresas de cierto tipo de vegetación para cambiar el uso de suelo es un delito contra el medio ambiente. El arrojar los desechos de la empresa que son altamente contaminantes es un delito. El que esos residuos no sean conservados en los recipientes que para los efectos establecen las disposiciones de la Secretaría de Salud y los diversos de las leyes que les correspondan, es un delito. Mencionaba hace algunos minutos que dentro de la responsabilidad empresarial, una empresa socialmente responsable, Canacintra pone un ejemplo de ello al hacer el manejo de residuos de carácter electrónico, de baterías, de computadoras, de teclados, de celulares, pilas de celulares, pilas para el funcionamiento de aparatos electrónicos, etcétera. Si yo desecho todo ese tipo de residuos en mantos freáticos, en lugares de acumulamiento de agua, evidentemente estaré cometiendo otro delito contra el ambiente. Todo lo que tenga que ver con perjudicar la naturaleza en el contorno y contexto en el que vivimos, evidentemente es un delito. En materia de derechos de autor, debemos aquí señalar que cuando presentamos como empresa algún trabajo, algún proyecto que nos fue pedido, realizamos algún trabajo para algún cliente, debemos de tener el cuidado de respetar el derecho de autor.
Un servidor tuvo la desgracia de que me enteré por internet que una persona utilizaba el nombre que hemos posicionado a través de años para dar un servicio. Se hicieron las gestiones pertinentes y todo quedó correcto. Pero tengo la obligación legal de cuando cito a alguna persona, cuando cito algún libro, cuando cito algún manual, cuando cito el trabajo de alguien, ya sea a través del sistema APA o el que ustedes prefieran, debo de hacer las notas respectivas dándole al autor evidentemente la distinción que se merece. No hacerlo se llama piratería y está debidamente tipificado por la ley. De igual manera, debemos de recordar que ese derecho de autor está 100% garantizado y nos puede acarrear no solo una responsabilidad penal para efectos de la reparación del daño, sino también una reparación civil objetiva cuando no sea suficiente la cuestión penal. Acopio y tráfico de armas, contemplado por la Ley Federal de Fuegos y Explosivos. Tráfico de personas, tema recurrente por el fallecimiento de algunos compatriotas y seres humanos habitantes de Centroamérica que acaban de fallecer en un tráiler en la frontera norte, pasando la frontera norte de nuestro país. Pues sí, es una violación a las leyes de migración. Hay gente que desconoce que el tránsito ilegal de estas personas por todo el país o de este país hacia Estados Unidos es un tráfico de personas. Se está violentando no solo el Código Penal, sino también la ley de inmigración. Tráfico de órganos. México, desgraciadamente, no tiene una cultura correcta de donación de órganos. Cuando yo vendo el órgano de alguna persona fallecida o a punto de fallecer y no obtuve los correspondientes registros, evidentemente estoy cometiendo un delito, una violación a la Ley General de Salud. La trata de personas, ya la comentábamos hace un momento. La introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas, o sea, que no son de uso exclusivo del ejército, de la armada o de la fuerza aérea. Debemos de recordar que las armas no son solo las armas de fuego y que hay calibres que son permitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Calibre 25 hacia abajo. Pero estos calibres están autorizados para efectos de mi defensa familiar. Estas armas deben de estar en mi domicilio a través de un permiso expedido por la propia Sedena. Pero no debo de portarlas cuando estoy en la empresa. O en la empresa no puedo tener armas de este tipo. Y de otro tipo, las llamadas armas blancas. A veces olvida la gente que una navaja es un arma. Un cuchillo, alguna guadaña, un machete, todo este tipo de armas blancas y las armas de fuego. Faltaría a lo mejor ahí ampliar un poquito ese punto. El secuestro. Evidentemente, por sí solo y per se, el privar ilegalmente de la libertad a una persona y al ya hacerlo con ánimos de un lucro, obteniendo un beneficio indebido, es secuestro. ¿Puede la empresa ser responsable? Sí. Dentro de la plática que hubo en relación al compliance, se establecieron una serie de mecanismos que nos van a servir al final con un pequeño cierre en esta ponencia. Ok, por el tiempo voy a obviar un par de diapositivas, pero van a ser proporcionadas por la cámara como cada año se hace.
Estos delitos fiscales regularmente van acompañados de una planeación del funcionamiento de la empresa y son de los más recurrentes. A veces contratamos al profesionista con el fin de que evada la responsabilidad. En materia fiscal solemos contratar a un contador o a un abogado fiscalista para que nos haga unas proyecciones y que nos haga una serie de estudios y planteamientos para evadir la obligación tributaria que tenemos. Debemos de recordar que el gobierno no genera dinero, recauda dinero y lo distribuye. Si la persona moral o el patrón persona física por per se ya tiene planificada una estrategia de evasión fiscal, le pueden dar el nombre que ustedes quieran, pero al final será una estrategia de evasión fiscal. Tendrá evidentemente una conducta de carácter ilegal para efectos fiscales y también para efectos penales. Reiteramos, están enlazadas las responsabilidades. No podemos cometer una sola de ellas sin estar faltando a alguna otra. Al efecto y tomando en cuenta que el Estado solo es recaudador, nos dice la diapositiva, como obligación de los mexicanos en el artículo 31 constitucional, fracción cuarta, que los mexicanos tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado y del municipio. En este sentido, al redistribuir esa carga impositiva a cada uno de los contribuyentes, las personas morales y las personas físicas con el carácter de patrones, estamos sujetos a determinado régimen establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración tributario. Y señalaremos que ese proceso de evasión o de eludir el pago de las contribuciones que debemos de hacer, llámesele impuestos, llámesele contribuciones, llámesele aprovechamientos, llámesele mejoras, está debidamente tipificado en la ley del impuesto sobre la renta y su correspondiente reglamento, conocido por ustedes como ISR, la del IVA, la del IEPS, un poquito desconocido por algunos, por muchos, ¿no? Los que se dedican a la exportación. Tenemos varias amistades que se dedican a este rubro. Aquí en Uruapan, por la naturaleza propia, el aguacate, la fruta del aguacate es motivo de exportación. Existe una ley general de importaciones y exportaciones. Esta responsabilidad fiscal empresarial se establece a partir del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con el 92 en cuanto a los delitos que se cometen con la evasión, que sería un delito por omisión o por acción en su caso, y de igual manera establece que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, la autoridad, al cometerse una de estas conductas, adquiere el carácter de víctima para efectos del procedimiento penal. Y esta es la explicación para muchos abogados, directivos y representantes patronales de por qué motivo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de presentar denuncias y querellas de tipo penal. Lo establece el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Evidentemente, no solo puede formular esa querella. Debemos de recordar que la denuncia puede ser elaborada por cualquier persona que tenga conocimiento de un acto ilícito, pero la querella lo es de aquella persona que directamente es afectada por ese acto ilícito. Y dentro de esa querella, los dos delitos que más se cometen son el de contrabando. El contrabando no solo lo es de cuestiones de carácter ilegítimo o ilegal,
como lo sería en su caso el contrabando de drogas, de enervantes, de armas, de dinero. No. Quien introduzca al país o exija de él mercancías sin el pago de contribuciones y cuotas compensatorias estará cometiendo el delito de contrabando. ¿La persona moral puede cometerlo? Sí. Los pedimentos de importación no son perfectos y son susceptibles de ser manejados. El segundo de ellos, la defraudación fiscal. Quien omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo legal las cantidades que le corresponden por concepto de contribuciones. La empresa o patrón persona física están sujetos a cumplir con la ley del impuesto sobre la renta, con el IVA y las correspondientes imposiciones que resulten recaudatorias para los efectos de cada una de las personas. Reitero, la persona moral, las personas físicas, personas físicas con actividad empresarial, etcétera, las sociedades cooperativas como patrones. Estamos situados en distintos niveles dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para efectos del SAT. Checar cuál es el que nos corresponde y cumplir con la obligación legal de recaudación y de información en su momento nos hará estar fuera de este supuesto. Con motivo de la persecución de delitos se imponen penas privativas de libertad, así como multas en algunos casos. Aclarar aquí que es evidente que la persona moral per se no puede ser sujeta de privación ilegal de la libertad, pero sí de suspensión de operaciones o de clausura total. Y los socios sí son responsables hasta cierto punto del delito o la conducta de la que han sido omisos o evasores. ¿En qué casos hay penalidad para los patrones personas físicas o incluso representantes patronales en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo? Cuando el daño se cause a personas y produzca la muerte. En caso de incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal. Todos estos supuestos debidamente calificados por el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del apartado A. Dentro del B debemos de recordar, y el comentario lo hago porque uno de nuestros auspiciadores es el H Ayuntamiento. Dentro del apartado B aplicará la reglamentación correspondiente en seguridad social al ISSSTE. Nuestro ayuntamiento tiene celebrado un convenio de colaboración sobre atención médica con la institución de seguridad social llamada ISSSTE, al ser un instituto, al ser un organismo, un ente jurídico del apartado B del artículo 123 constitucional. La multa, ¿ok? Hablábamos hace rato que la Ley Federal del Trabajo desindexó hace algunos años, uno de los últimos actos de Peña Nieto, desindexó el salario para establecer multas y estableció las sumas. El artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, con independencia y sin contradecir el 1915 del Código Civil, los cuales resultan otra vez complementarios y no contradictorios, señalan que como base de la multa podrá tomarse el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo, así como los aumentos que correspondan al empleo desempeñado, esto es en el transcurso de cualquiera de los supuestos de la suspensión de las relaciones laborales que se da por un dictamen de los ya señalados, el que produzca la muerte, la incapacidad total permanente, parcial permanente, la total temporal o la parcial temporal. Las multas son bastante gravosas para las empresas. Cuando se actuó con dolo o mala fe de alguno de los representantes o directivos, podrán incrementarse incluso. Si el riesgo produce una incapacidad temporal, la indemnización constituirá el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar.
Este pago se hará desde el primer día de incapacidad. Reiterar aquí, el pago sería sobre salario base. No nos vamos a meter en cuestiones del salario porque es un tema totalmente distinto, pero no es de menos el señalar que tenemos el conocimiento todos nosotros, conjuntamente con ustedes, que existe salario base de cotización, existe salario diario integrado, existe salario base. Cada una de las mecánicas y cada una de sus aplicaciones lo serán de manera distinta. ¿Qué se debe de considerar además en la tabla de evaluación que está indebidamente colocada para efectos de determinar el porcentaje que por alguna de las incapacidades ya señaladas se determinan en seguridad social? ¿Por qué señalo que está indebidamente integrada? Porque esa tabla debería de estar dentro de la ley del Seguro Social y no dentro de la Ley Federal del Trabajo. En tratándose entonces de enfermedades, tendremos que acudir al artículo 491 de la Ley Federal del Trabajo y dentro de él estableceremos que también se toman en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su oficio o profesión. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización será la equivalente a 1,095 días de salario. Las penalidades deben de recordar que desde hace 3 años el salario ha sufrido, se le ha aplicado un incremento notablemente sustantivo en contrapartida a lo que hacían sexenios anteriores. Y ahora el salario ha buscado crecer y se ha disparado. Quizás no al mismo nivel que la crisis económica o la inflación, pero sí es un salario que a la hora de pagarlo es bastante gravoso si lo multiplican por los días. Las indemnizaciones que debe de percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente, parcial o total le serán pagadas íntegras, sin deducciones de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. En caso de muerte, la correspondiente indemnización va a corresponder no a los herederos. Aquí deberíamos de hacer una pequeña aclaración, una fe de ratas, a los beneficiarios de la víctima. Nos lo maneja como herederos de la víctima y no beneficiarios del trabajador, porque recuerden que estamos hablando de conductas que al mismo tiempo son delitos. La indemnización por riesgo de trabajo que produzca incapacidades se pagarían directamente al trabajador. La indemnización cuando la víctima fuera asalariada es intransferible. En esta parte nos preocupa mucho. Existen empresas que hacen el pago de indemnizaciones a cualquiera de los familiares del trabajador. Esto es incorrecto. El trabajador tendrá a salvo su derecho para reclamar el pago de esa indemnización y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Vamos a utilizar el tiempo que nos queda en la parte quizás más importante para ustedes, sin dejar el contexto general. La responsabilidad laboral de las empresas. Y esto lo haremos a modo de preguntas recurrentes que nos hemos encontrado, no solo ahora a raíz de la reforma del 1 de mayo del 2019, sino a través de los años que llevamos dentro de esta gloriosa y fantástica actividad. ¿Puede el patrón terminar una relación de trabajo y quedar libre de pagar indemnizaciones? Podríamos decir que sí, pero la obligación del patrón es pagar las indemnizaciones o las prestaciones que, dada la terminación de la relación laboral, tenga derecho ese trabajador o las señaladas en algún convenio.
Si no lo hago, ¿qué riesgo corro? Una probable demanda de tipo laboral. ¿A qué tiene derecho un trabajador que renuncia de manera voluntaria? Bueno, tendrá derecho a las prestaciones que ya hemos señalado. Si él renuncia de manera voluntaria antes de cumplir 15 años, serán las prestaciones generales conocidas por todos: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados. Si lo hace después de cumplidos 15 años, debemos de recordar que además deberá de ser pagada la prima de antigüedad, topada a 2 tantos del salario mínimo. Si no lo hago, ¿qué puede pasar? Bueno, con independencia de las cuestiones que ya hablamos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus benditas visitas, pues una demanda de carácter laboral que puede falsear la realidad de las cosas. ¿En qué casos debo de pagar una indemnización al trabajador? Bueno, solo cuando no tenga justificación para despedirlo. Cuando me niegue, después de un juicio ya perdido, a reinstalar a ese trabajador. Los supuestos se contemplan del artículo 48 al 50, complementario el 947 de la ley de la materia. ¿Cuál es el salario que se toma de base para pagar indemnizaciones? Y aquí aclaro, solo indemnizaciones, no prestaciones. El salario que se toma de base para el pago de las indemnizaciones es el salario diario integrado, no el salario base de cotización. Hacemos esa pequeña distinción porque a la hora de negociar regularmente con un trabajador, el trabajador pretende que cada una de las prestaciones le sea calculada a salario diario integrado. Esto es incorrecto, lo diría el doctor Carbonell, ya lo dijo la Corte. Solo será sobre salario diario integrado el pago de las indemnizaciones a que está obligada la empresa o el patrón persona física. ¿La prima de antigüedad es una indemnización? No, no es una indemnización, es una prestación accesoria para efectos de un despido de carácter injustificado y total, como en el ejemplo que poníamos de un trabajador que ha sufrido algún riesgo de trabajo y ya tiene una incapacidad permanente, o de un trabajador que cumplió más de 15 años de servicio y con independencia de ser despedido o de ser retirado o de él separarse voluntariamente, tendrá derecho a ese pago, establecido por el artículo 162 de la ley de la materia. Y bueno, trataremos de cerrar un poquito esta pequeña plática con ustedes con la empresa socialmente responsable. Si cada uno de nosotros se lleva hoy la idea que su empresa debe de ser mejor el día de mañana, no solo debemos de trabajar hacia adentro de nuestras empresas, no solo debemos de trabajar hacia la previsión y prevención de las cuestiones que ya hemos señalado con la responsabilidad en otras áreas del derecho. Debemos de trabajar también con una misión, visión y valores hacia el resto de la sociedad. Nuestra empresa tiene que trascender más allá de la cuestión meramente laboral. Nuestra empresa, para ser socialmente responsable, tendrá que tener una cultura organizacional manejado perfectamente por los licenciados en administración y que si gustan darse una idea de ellos, pues dentro de del cúmulo y la variedad de cursos que otorga esta Semana de la Cultura Laboral, existen bastantes en materia administrativa para manejar esa cultura organizacional. La ética, la moral, los valores, cumplir la ley. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedo realizar a través del respeto a la dignidad de las personas. Esto quiere decir no discriminar. A través de un empleo digno, el trabajador debe de sentir que en la empresa tiene un ambiente, como lo comentábamos, saludable. Antes estilaban otro tipo de palabras. Para aterrizarlo a un contexto más coloquial, utilizaré una palabra que le encanta a la juventud.
no debe de ser un empleo tóxico. El segundo, ese empleo digno debe de reflejarse, además, no solo en el respeto de la persona, del trabajador o del representante patronal, también opera a la inversa, opera para el entorno social, opera para los propios patrones, opera para la sociedad en general. La solidaridad. Nos hemos encontrado con que este valor está permeado en la cultura de Uruapan. Si sucede una desgracia, la comunidad, la sociedad y no solo la Cámara, sino la gran mayoría de personas son empáticas, se ponen en el lugar de las personas que sufrieron el siniestro o que están trabajando para combatir un siniestro. Y somos solidarios con ellos y empáticos y buscamos la manera de apoyarlos en lo que a nosotros pueda hacerse. Subsidiariedad. Debemos de recordar que se establece esta obligación de las instituciones hacia las empresas. Nosotros tenemos esas aportaciones de una manera subsidiaria. El mexicano tiene la costumbre, los abogados en concreto, perdón, una disculpa para mis compañeros litigantes, de pensar que todo es obligación de la autoridad. El ciudadano a veces piensa que todo es obligación del gobierno y para todo queremos que el gobierno solucione nuestros problemas. Señores empresarios, compañeros litigantes, también tenemos esa obligación subsidiaria. Que las cosas funcionen bien depende de todos, no solo del órgano obligado, también de quienes estamos dentro de ese esquema societario, laboral, de siniestralidad, etcétera. La contribución al bien común. Esta contribución suele realizarse a través de programas debidamente establecidos y de políticas determinadas en las empresas. Lo puedo hacer a través de cursos. Aquí pondría un ejemplo. La Universidad Don Bosco da una serie de cursos gratuitos de los cuales pueden tener conocimiento a través de la Escuela de de Trabajo Social, donde está programada una serie de eventos para efectos de que puedan tomar algunos diplomados, talleres, etcétera, de manera gratuita. Eso es una contribución al bien común, al bien social. La corresponsabilidad. Donde existe una falla, si no la corregimos, somos solidariamente responsables con el órgano que no la está cumpliendo. La confianza, parte básica de una empresa socialmente responsable. Algunas personas lo conocen como lealtad. Si yo recibo de la empresa, debo de corresponder a la empresa. La lealtad, la confianza no implican el que tenga que estar en un continuo pleito con mi empresa. No implican el no ser agradecido, no implican una inacción, al contrario, implican de nueva cuenta el ser empático y el entender las circunstancias en las que se está desarrollando el contexto. Y el trabajo de mi empresa, cuando se le tiene confianza y cuando hay lealtad hacia la actividad que representa, va a ser debidamente retribuido en su momento, tanto por la sociedad como por los clientes de esa empresa. Por obviedades del tiempo, los siguientes solo los enunciaré. Si queda alguna duda en preguntas, con todo gusto contestaré a la inquietud que ustedes tengan. La ética en los negocios, la prevención de negocios ilícitos, la vinculación con la comunidad, la transparencia en la empresa, honestidad y legalidad, una de carácter moral y el otro jurídico, la justicia y equidad. Recordar que equidad no es lo mismo que igualdad.
El carácter de empresa, el carácter de ser directivo, de ser societario, el desarrollo social, mi empresa, cómo es vista, cómo influye hacia mi entorno, la calidad de vida, tanto de mi empresa como de quienes la integran y del conglomerado social en que nos desenvolvemos. El cuidado del medio ambiente que ya fue tocado hace algunos minutos. Con esto abriré la sección de preguntas, concluirá la ponencia de un servidor. Sin dejar, yo fui el primero en señalar la obligación que tenemos de observar el derecho de autor y debo de reconocer que parte de este material fue tomado por un servidor del doctor José Manuel Vaca, mi maestro en Derecho Corporativo. Como consecuencia de lo anterior, quiero agradecer al maestro la atención que tuvo al permitirme utilizar parte de su material para esta ponencia, lo que hago a título público. Muchísimas gracias y es cuanto. Muchísimas gracias, licenciado Madrigal. Nos dejaron una pregunta. Dice, una negociación que realiza mucho ruido, un ruido exagerado y que sale al exterior de su negocio, ¿es un delito? Por sí solo no es un delito, pero sí es una falta. A veces pensamos o tenemos al vecino que le sube música a todo volumen y piensa que no molesta a los demás. En el caso de la empresa socialmente responsable, también debemos de recordar que de conformidad a la naturaleza del servicio que presten y de las operaciones que realicen, existen grados de decibeles debidamente establecidos por las normas de la Secretaría del Trabajo. Así es de que no será una conducta delictiva, pero sí es una conducta que constituye una falta a la normativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y es motivo de alguna auditoría o de alguna visita de esas que no nos gustan de una o de otra autoridad, llámese Seguro Social o expresamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También nos hacen un comentario en relación a que muchas empresas ya no generan antigüedad porque hacen contratos de un año. ¿Esto es adecuado? ¿Es legal? Esto es incorrecto. Los contratos solo son de 3 tipos. El primero de ellos lo será por tiempo indeterminado, el segundo por tiempo determinado y el tercero por obra. Dentro de los contratos por tiempo indeterminado se estableció en la reforma del 1 de mayo de 2019 2 modalidades que son a prueba y por capacitación inicial. El hacer contratos temporales por un año es ilegal y son nulos de pleno derecho con las excepciones de cada una de las naturalezas del servicio prestado. Pongo aquí un ejemplo. Si la situación laboral se adecua a la realidad, como comentábamos al inicio, evidentemente podrá hacerse ese contrato. Los maestros que laboran en escuelas particulares estarán sujetos a un contrato temporal equivalente al periodo escolar. Es decir, debe de existir la causa. Pero si se trata de contratos en general, no. De hecho, estos contratos se consideran de tipo continuo ya en un conflicto obrero-patronal. En relación a este mismo tema, nos comenta Laura Molina, el contrato de prueba es ilegal, por ejemplo, para las personas que trabajan bajo el régimen de comisiones. Y nos comenta Alejandra López, respecto a los contratos, hay instituciones que los renuevan cada 3 meses. Ok, bueno, prácticamente podemos contestar juntas ambas. El contrato de prueba no es ilegal. Es legal, lo está establecido como modalidad dentro de la propia Ley Federal del Trabajo. Lo que es ilegal es tener al trabajador con unos contratos a prueba
como por ejemplo lo que nos señalan en la segunda pregunta, de cada 3 meses. No, esas relaciones son de tiempo indeterminado o tiempo indefinido y son solo mecanismos de simulación que se utilizan a veces de manera incorrecta y que tiene que ver precisamente con esa obligación de empresa socialmente responsable. Debo de tener mis contratos de acuerdo a la normativa. Finalmente, señalarle a Laura que además de que nos está señalando y ya le establecimos que el contrato a prueba no es ilegal, este contrato a prueba es distinto para trabajadores comisionistas. El trabajador comisionista tiene un trato especial por la propia Ley Federal del Trabajo. Jorge Iván Razo nos comenta, en temas regulatorios es materia de impacto social del ruido. Sí, la generación de hidrocarburos que le pone ahí el ruido, ya lo comentamos, tanto los desechos vamos a aterrizarlo a palabras coloquiales, los desechos de aceites, de gasolinas, de todo este tipo de hidrocarburos que contaminan. Hay una norma específica y hay empresas que se dedican a la recolección de estos residuos con autorización de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y respecto al ruido, ya lo señalamos, lo reiteramos, también existe norma oficial. Dense un espacio para checar las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nos maneja qué decibeles de acuerdo a la operatividad de cada empresa están permitidas. Si se refiere hacia el interior de la empresa, pues entonces debemos, en base a nuestra cultura y nuestro trabajo digno, tener el equipo de seguridad apropiado. Vamos a suponer que se trabaja en un área de maquinaria pesada, donde hay montacargas, maquinaria de este tipo. Bueno, pues deberé de tener mis tapones auditivos y si es necesario, pues incluso hasta unos cojinetes u orejeras les llaman, a efecto de aminorar el ruido. Puede que los decibeles permitidos para esa empresa sean legales, pero quizás la condición del prestador del servicio o del trabajador no esté o ya tenga alguna deficiencia en el órgano auditivo. Debo de valorar todo eso antes de determinar si el ruido aquí en este caso constituye o no alguna falta. Muy bien. Nos pregunta Elisa Guzmán, ¿qué vigencia deberá tener el código de ética en relación a empresas socialmente responsables? La vigencia del código de ética deberá de ser permanente. Lo que se actualiza es la naturaleza de ese código de ética en relación con el entorno social. Como ejemplo, actualmente, desde unos años para acá, la equidad es obligatoria para todas las empresas. Debemos de recordar que existe el acoso y el hostigamiento ya determinado en el artículo 47 de la ley como una causal de conflicto obrero patronal. Mi código de ética debe de actualizarse a contemplar esos supuestos. Debo de establecer en mi código de ética la política a seguir para que no se dé el acoso ni el hostigamiento dentro de mi empresa. Sofía Angelina nos pregunta, ¿hay empresas que obligan a firmar hojas en blanco cuando contratan? ¿Eso es ilegal? Yo creo que es una cuestión más que ilegal, una cuestión de lógica elemental. No tengo por qué firmar nada que sea en blanco. Por ahí en una de las pláticas anteriores se establecía incluso que la multa puede llegar hasta 600 y tantos mil pesos para quien firme una renuncia voluntaria, una renuncia, perdón, en blanco, algo que es incorrecto, ¿eh? O la hoja es en blanco, como lo dice la pregunta, o firmé una renuncia llenada y quizás posfechada, lo que tampoco le quita el carácter de ilegal. Pero bueno, aquí es muy sencillo. Si el trabajador advierte
o el representante patronal que pretenden firmar una hoja en blanco, pues yo no tomo ese trabajo o esa actividad. Vuelvo a repetir, creo que es una cuestión más de lógica que de derecho. Muchas gracias, licenciado. Jocelyn Mendoza, ¿qué es lo que el patrón puede hacer jurídicamente ante actitudes negativas e incluso ofensivas de trabajadores con personal directivo o encargado del personal en una empresa cuando se les instruyen actividades y procedimientos? El patrón se encuentra en el proceso de creación del manual de políticas laborales para darlo a conocer al personal. El patrón tiene también la facultad de despedir justificadamente al trabajador con fundamento en la propia ley y con independencia de que administrativamente exista este manual de políticas laborales. Dentro de los supuestos por los cuales el patrón puede separar a un trabajador de manera justificada, llamado en el conflicto obrero patronal rescisión de la relación laboral por causas ajenas al patrón, lo está precisamente la conducta del trabajador. Si el trabajador se maneja con una conducta impropia hacia los directivos, hacia los clientes o los familiares de los socios o los propios socios de la empresa o los responsables los responsables en términos del 11 de la Ley Federal del Trabajo, evidentemente puede despedir a ese trabajador. Deberá de recabar primero una correspondiente acta de investigación administrativa y del resultado de esta acta y de la investigación que realice, determinar si es procedente o no rescindir la relación laboral. Muchas gracias, licenciado. No sé si alguien tenga alguna... ¿nos dejan otra pregunta? Trabajé 3 años en el ayuntamiento y no me dieron la parte proporcional de mi aguinaldo ni lo correspondiente a mi liquidación, justificando que el ayuntamiento saliente fue quien me había contratado. ¿Eso es correcto? Vamos a señalar aquí que fue en el ayuntamiento de Chinicuila o de Lázaro Cárdenas, no aquí en el de Uruapan. No, claro que no. Ok, aquí no pasa. Primero, ya estaría prescrito en términos de ley el reclamo. En el apartado B se cuenta de manera supletoria con la Ley Federal del Trabajo y solo contaría con 1 año para demandar esa prestación que es señalada, en este caso el aguinaldo. Si no se lo demandó a la administración anterior, ya no puede hacerlo ahora. Muy bien. ¿Es válido que el patrón aporte algún video a la autoridad en donde se grabe la conducta inapropiada del trabajador? Claro que sí. Son válidos ya se le llama mecanismos digitales, documentos digitales, todo lo que contiene y todo lo que puedo videograbar, ya sea a través de las cámaras, de los celulares. Ahora todo el mundo pretende ser reportero, incluso, bueno, cuestiones por el estilo, ¿verdad? Pero sí, sí es válido, simplemente hay que saber cómo aportarlo, dependiendo de la naturaleza jurídica que tenga en ese momento la acción, porque puede ser de tipo penal y puede ser también para efectos de cuestión laboral o cuestión administrativa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o cuestión de seguridad social. Deberemos de incorporarlos de manera distinta y se recomienda consultar a su jurídico, acercarse a las cámaras. Canacintra tiene excelentes ponentes y excelente equipo de trabajo. Es lo que podemos decir. Muchísimas gracias. Voy a hacer rapidito estas preguntas porque estamos cercanos ya a nuestro tiempo. ¿Es correcto que en las empresas al momento de despedir a una persona contraten abogados externos con el afán de intimidar al trabajador para que le den menos de lo que le corresponde a su finiquito? Toda empresa tiene derecho a ser defendida, todo patrón tiene derecho a ser defendido, todo patrón tiene derecho a ser asesorado. La parte de la intimidación, no. Un servidor solo conoció a un abogado que intimidaba y amenazaba a los trabajadores. De ahí en fuera puedo decir que la generalidad de los compañeros realizan un procedimiento distinto donde suele negociarse con el trabajador, no intimidarlo, negociarse para efectos prácticos. Nos pregunta Ana,
¿cuánto tiempo tiene una empresa para entregar un finiquito? ¿O debe ser al momento que el trabajador renuncie? Lo correcto es hacerlo al momento que el trabajador renuncia, y si no está contemplado dentro de ese mes, porque muchas empresas planifican los gastos fiscales por mes, deberá de hacerse en los días inmediatos posteriores a la separación del trabajador. Y la última pregunta, los 20 días por año, ¿en qué momento o instancia procede su pago? Voy a hacer algo que no me gusta hacer. Voy a omitir aquí porque hay un mito sobre esos 20 días por año, y que será motivo de la ponencia por la tarde del maestro Juan Manuel Madrigal, de aquí mismo, de Grupo Aboga, y ojalá se pueda conectar Montalvo, contadora, o contador, lo desconozco, y ahí va a haber el mito de esos 20 días por año y otros más que no son falacias jurídicas. Muy bien. En un momento más, a través del mismo grupo de chat en el que están todos ustedes, les comparto la liga para quien desee participar en el curso de mitos laborales, que será a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Así Bien, es. voy a cerrar entonces ya esta sesión. Los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales y en los eventos presenciales en el auditorio de la Universidad Don Bosco. El 18 de julio, de 9 a 11, tenemos el panel de la norma 035. El 20 de julio, de 9 a 11, el panel de inclusión laboral en la actualidad. El 22 de julio, a las 9:30 de la mañana, tenemos el evento de cierre, que es la conferencia Vivir el Presente, impartida por el maestro Krishna Camargo. También los invitamos a las actividades de responsabilidad social, de separación y reciclaje de residuos. 22 y 23 participa en el 5º Recoelectrón en Uruapan, en la antigua estación del ferrocarril. Lleva todos tus residuos electrónicos para que tengan un buen destino. El 24 de julio, de 11 a 3 de la tarde, en la Plaza de San José Obrero, recolección de varios residuos para Recicla por Amor. Aquí es importante llevar los residuos separados y limpios. Se recibe PET, tapas, Tetra Pak, residuos metálicos, residuos textiles. Te invitamos a que acudas, a que te tomes tu foto, a que nos la hagas llegar a través de tu administrador de tu chat de WhatsApp, para que podamos compartir contigo esta experiencia. Sin más, no me queda más que pedirte que por favor te quedes en tu grupo de WhatsApp. Te vamos a estar enviando por ahí la liga de descarga de tu constancia y el material que muy amablemente nos ha ofrecido el licenciado Juan Carlos. También te lo haremos llegar por esa vía. No me queda más que felicitar a nuestro ponente, agradecerle al licenciado Madrigal siempre su disposición, su apoyo y su participación en la Semana de Cultura Laboral. Muchísimas gracias, una excelente presentación. Muchas gracias a Canacintra, al H Ayuntamiento y a mi alma de docencia en la Universidad Don Bosco. Muchas gracias por ese reconocimiento y, como siempre, a su disposición. Que estén bien, un gusto saludarles. Muchísimas gracias. Hasta luego.